Empezamos. Hoy se inauguró la Conferencia Sudamericana de Defensa. Uno de los temas centrales a tratar es el combate al narcotráfico. En esta cumbre participa la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson. Con la participación de los jefes de defensa de 11 países de América y la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, se inauguró este miércoles la Conferencia Sudamericana de Defensa, que es considerada uno de los foros de discusión más importantes de la región para fortalecer la cooperación entre las naciones y lograr consensos de seguridad y defensa. En esta ocasión, uno de los temas centrales será buscar estrategias para combatir el narcotráfico. Se vuelve cada vez más urgente encontrar mecanismos de cooperación eficaces, no solamente ante las amenazas externas a la paz del continente, sino de manera especial ante el embate del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y la subversión. Las organizaciones criminales expanden los tentáculos de la violencia y la corrupción alrededor de la región. Para alcanzar un objetivo tan complejo, dicen, será necesario buscar nuevas herramientas. Creemos en la necesidad de optimizar los sistemas de intercambio de información frente a estos temas y trazar una estrategia regional de seguridad. Por ejemplo, una cooperación permanente que permita el intercambio de información sensible en tiempo real para mejorar las capacidades de nuestros ejércitos. Además del mando militar, espera acceder a las experiencias de otros países sobre el rol que cumple esa institución en el ámbito interno de cada nación. Esto cuando justamente la primera pregunta de la consulta popular planteada por el Ejecutivo se relaciona con este tema. Durante el acto inaugural, Richardson además se refirió a otras amenazas que giran en torno a la región y criticó duramente el papel de China en lo que dijo sería un ataque contra el ambiente. China está causando también daño a nuestra región. Muchos de los megaproyectos financiados por la China están contaminando las aguas y desestabilizando los ecosistemas. Todos los años, 350 embarcaciones chinas operan cerca de las Galápagos. La intención de la conferencia, sostuvo la alta funcionaria militar, será llegar a una disuasión integrada de la región para combatir en conjunto todo tipo de amenazas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Con dos nuevas mesas se retomó este miércoles el diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena. El trabajo en esta ocasión se centrará en temas de seguridad y derechos colectivos, temas que se extenderán por un máximo de 12 días. Una segunda etapa en el diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena inició este miércoles con la instalación de las dos mesas que marcan la mitad del camino que ambos recorren en busca de consensos. Se trata de la mesa 6 de derechos colectivos y la mesa 7 de seguridad, justicia y derechos, donde se discutirán temas tan complejos como los procesos penales desarrollados en torno a la protesta social. Solo del 2022 algunos casos que están todavía siguen sumándose, ya creo que van por 408 casos, incluido Leonidas Issa. Lamentablemente hay algunos que están por sabotaje, por terrorismo, por paralización de servicios públicos, entre otros tipos penales que se les está endosando. Algo que desde el gobierno nacional se discutirá desde una óptica de justicia independiente. Es por ello que se dijo que será necesario incluir en este proceso a quienes puedan aportar con mayor información al debate. Creemos que es importante la participación de la Fiscalía. No hace ningún daño, sino todo lo contrario, ayuda a que ellos también tengan un delegado dentro de la mesa de seguridad para discutir con frontalidad y con transparencia los diferentes aspectos que tengan que ver con los hechos sucedidos durante la protesta. La Mesa de Derechos Colectivos trabajará con 4 ejes temáticos: educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada y autodeterminación de los pueblos indígenas. La ministra de Educación será quien lidere esta mesa. Es una mesa que además, a diferencia de otros, ha planteado una duración aproximada de 12 días, dado que estos son temas tan diversos. Está planteando propuestas relacionadas a educación intercultural bilingüe, que se requiere mayor presupuesto para atender a la población indígena de todo el país, ¿no? A 28 días de que concluya el plazo estipulado para el diálogo, 4 mesas se han cerrado con la firma de actas. 12 ministros han participado en el proceso y se han alcanzado en total 40 acuerdos. Las mesas continuarán su labor este jueves a las 8:30. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
La autonomía de la Fiscalía General del Estado es lo que se propone en la pregunta 3 de la consulta popular. Según analistas, pese a existir precedentes de la Corte Constitucional, esta pregunta está bien fundamentada. Dayana Monroy nos explica. Hola, Dayana. Como ve, este análisis tampoco será nuevo para la Corte Constitucional. El año pasado, el Comité para la Institucionalización del Estado ya planteó la autonomía de la Fiscalía, pero vía reforma parcial. Esta vez, el gobierno lo hace vía enmienda. Si bien podría pensarse que esto bloquearía la pregunta en la Corte Constitucional, analistas sostienen que tal como está planteada desde el gobierno esta pregunta, no altera la estructura del Estado y que la Corte podría dar paso, aunque habría un problema. Revisemos. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado? Para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal enmendando la Constitución, dice la pregunta 3. La discusión constitucional en torno a esta pregunta está en si esto se lo puede hacer vía enmienda, como propone el gobierno, o vía reforma parcial, como propuso el año pasado una iniciativa ciudadana. Y es que la Corte en su momento dio paso a este planteamiento vía reforma parcial y no vía enmienda. Pero explica Pablo Alarcón que lo que propone el presidente es distinto y no alteraría la estructura del Estado. En este caso no se procura, y lo dice el proponente en los anexos, que salga de la función judicial, sino que sea autónomo del Consejo de la Judicatura, que eso es distinto, es decir, sigue siendo parte de la función judicial. Antes se proponía sacar a la Fiscalía de la función judicial, esta vez no. Solo se plantea que se trasladen competencias de la Judicatura hacia la Fiscalía. Aunque también se propone que se cree un Consejo Fiscal, y esto último sí podría generar problemas en la Corte, pues podría ser asumido como una alteración a la estructura de la Constitución. Lo aún más triste, reflexiona Alarcón, es que el gobierno plantee esto sin la coordinación de la Fiscalía, como dejó ver la fiscal general en un comunicado, donde cuestiona precisamente la creación del Consejo Fiscal para evaluar a los fiscales. Según los anexos, se plantea enmendar el artículo 181 de la Constitución para restarle esta competencia a la Judicatura y agregar un artículo que defina al Consejo Fiscal como el órgano de selección, evaluación, ascenso y sanción de fiscales. El Consejo Fiscal se conformaría por 7 miembros designados por él o la Fiscal General del Estado. Dayana Monroy, 24 horas. Y según el gobierno, más de 65.000 niños y madres gestantes están protegidas por el Estado y reciben servicios y bonos económicos para enfrentar la desnutrición crónica infantil en el país. El gobierno hizo hoy un balance de la gestión desplegada en el marco del programa Infancia con Futuro para disminuir la vergonzosa cifra de 1 de cada 3 niños con desnutrición crónica infantil. En su primera fase ha hecho una captación de 65.349 beneficiarios identificados a nivel nacional. Son varios ministerios y secretarías que trabajan de manera coordinada para identificar a los niños que ya padecen desnutrición crónica y aquellos que están en gestación y que por la condición de sus madres podrían engrosar estas cifras. Si bien el efecto visible es la baja talla, el efecto invisible es que estos niños al mismo tiempo no van a desarrollar su potencial neurológico, y eso es lo que puede hipotecar el futuro de los niños. Los ministros de Salud y de Inclusión Económica y Social, así como el secretario técnico Ecuador Crece Sin Desnutrición y el director general de Registro Civil, presentaron datos de cobertura a esta población vulnerable del país. La solución de este problema es el acceso al agua potable, a vivienda de calidad, a servicios básicos, a alimentación de la madre. A estos esfuerzos se sumará la data que aportará el INE con el resultado de la encuesta nacional de desnutrición que presentará en noviembre. Ello permitirá dar mayor y mejor cobertura a niños y madres gestantes con desnutrición crónica. En el 2024 se cumpliría la meta, que en el objetivo y planificación está que lleguemos a 84.103 madres gestantes y niños. Esto terminará generando una inversión en valor del
del bono de 60 millones de dólares aproximadamente. La meta del gobierno es bajar 6 puntos porcentuales del actual 30% de desnutrición crónica infantil que se estima existe en el país hasta finales del gobierno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Con un oficio dirigido al ministro de Gobierno, varias aerolíneas manifestaron su malestar por la falta de personal en el área de migración del aeropuerto Guayaquil. Piden que se encuentre una pronta solución al problema. Vamos a ver qué pasa a esta hora. Allí está Luisa María Heredia para darnos más información. Hola Luisa, cuéntanos por favor. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas noches. Un verdadero caos es el que se vive en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil desde hace ya algún tiempo cuando los vuelos internacionales llegan. Ocurre que si son solo 1, 2, máximo 3 los aviones que aterrizan casi al mismo tiempo, el paso por migración posterior al desembarque para los pasajeros es ágil. Pero si coinciden más vuelos, las filas se vuelven interminables. Y en todo el aeropuerto se forman esta clase de aglomeraciones que vemos. La falta de personal en el servicio migratorio es el problema. Veamos la siguiente nota. En cuestión de minutos, las largas filas de pasajeros que llegaron en vuelos internacionales al aeropuerto de Guayaquil y que debían cumplir con el trámite de migración se formaron. Ricardo, quien venía de Miami, lamentó tener que esperar tanto, pues estaba cansado. Sí, porque el llegar cansado y hacer toda esta fila es malo para nosotros. También Adolfo, quien incluso debía seguir viajando. A ver cómo pasa el proceso, porque de aquí tengo que viajar. Esta problemática se conoció tras el reclamo de viajeros vía redes sociales. Luego se sumó la autoridad aeroportuaria, que incluso ha colocado varias pancartas. Ya veníamos teniendo inconvenientes por cuanto no había suficientes agentes de migración para chequear a todos los pasajeros que entraban en nuestra ciudad. Y ahora se sumaron las asociaciones de líneas aéreas de Ecuador y de transporte aéreo internacional. Le vieron un oficio al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que dice: debido a la falta de personal de servicio migratorio, se crean largas colas en el proceso de revisión migratoria, tanto a la llegada como a la salida. Esto causa congestión en el área y retrasos en las operaciones de las líneas aéreas. Consideran que esto afecta la imagen a nivel internacional de la terminal aérea, por lo que piden un inmediato incremento de personal de servicio de control migratorio. Sí nos preocupa, al ser un aeropuerto de la calidad que es el aeropuerto de Guayaquil, tener inconvenientes con algo que ya escapaba de nuestro manejo. El pasado 8 de septiembre el gobierno informó que debido a las quejas y con el propósito de brindar una mejor atención a los usuarios de los servicios migratorios en los puntos de ingreso y salida del país, se había iniciado un proceso de fortalecimiento operativo que implicaba la incorporación de 50 nuevos profesionales para atender la demanda de pasajeros que para entonces ya superaban los 3 millones. Sin embargo, los resultados no se evidencian aún. Es lo que puedo informarles a esta hora desde acá. Continúan ustedes en estudios con más. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luisa María. Gracias. Más noticias. Interpol emite difusión roja en 194 países para la localización y captura de Jorge Cherres, supuesto inversionista que ha estafado al Seguro Social de la policía con más de 900 millones de dólares que no han podido ser recuperados todavía. Aun cuando no se trata de una orden de detención internacional, la difusión roja emitida por la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, en contra de Jorge Cherres Miño, implica la localización y captura para investigación. De allí que alias el Mago Cherres tendrá que ser localizado en cualquier parte, pues la justicia en Ecuador espera respuestas sobre la monumental estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. El director de la institución confirma que al menos 700 millones están en manos de Cherres. Las 3 empresas de Cherres radicadas en Panamá, existe la certificación de la Superintendencia de Mercado de Valores de ese país, que son empresas únicamente registradas, pero que no estaban autorizadas para operar. A esas 3 empresas de una misma persona, el ISPOL le entregó casi 700 millones de dólares. Este es el comunicado enviado este 12 de septiembre por la jefe de la Unidad Nacional de Interpol, Miriam Songuac, disponiendo la publicación de difusión roja en contra del ciudadano Jorge Osvaldo Cherres Miño por el presunto delito de falsedad de información. Y por ello, se informa que con fecha 7 de septiembre de este año, ha procedido a publicar la notificación roja contra Cherres. A casi 195 países, posteriormente debería ser detenido y dependiendo de la jurisdicción en donde esto ocurra, se podrá iniciar un proceso bien sea de deportación o de expulsión. Este inversionista fantasma tiene orden de prisión en Ecuador dentro del caso que enfrenta por falsedad de información. Se trata del protagonista de una millonaria estafa a través de supuestas inversiones que le fueron confiadas por ex autoridades del ISPOL sin respaldos.
ni garantías. De acuerdo a investigaciones de informantes cercanos a Cherres, se sabe que mantiene residencia en México. Fausto Yepes, 24 horas. Carlos González, juez de la Corte Provincial del Guayas, que afronta un proceso por error inexcusable, integró los tribunales que esta semana resolvieron contra el Estado y el ISPOL en los casos Isaías y Citadel. Hace casi 2 meses la Corte Constitucional declaró la falta cometida por el magistrado. El 20 de julio pasado, la Corte Constitucional declaró que Carlos Alberto González y otros 2 magistrados de la Corte Provincial del Guayas incurrieron en error inexcusable. La decisión se tomó luego de que la Corporación Financiera Nacional presentara una acción de protección contra los 3 jueces, que en 2020 ratificaron una sentencia de primera instancia que les impedía ejercer su facultad coactiva contra una firma deudora. La Corte Constitucional determinó que los magistrados incurrieron en error inexcusable al conceder una medida de reparación que extingue una obligación contractual y notificó de esta decisión al Consejo de la Judicatura para que inicie el procedimiento correspondiente contra los magistrados. Sin embargo, casi 2 meses después de esta resolución de la Corte Constitucional, aún no se emiten sanciones, por lo que González y los otros magistrados continúan en plenas funciones. Apenas esta semana, Carlos González conformó los tribunales que resolvieron, en el caso Citadel vinculado a la trama ISPOL, ratificar el sobreseimiento concedido en primera instancia en favor de Oriana Rumbea y Javier Neira, exdirectivos del Decebale y de Citadel. Y además integró el tribunal que ratificó la sentencia que ordena al Estado ecuatoriano devolver los bienes que en 2008 les fueron incautados a los hermanos William y Roberto Isaías. Contactamos vía telefónica al magistrado, quien aseguró no estar autorizado a conceder entrevistas. Sin embargo, adelantó que ha presentado sus pruebas de descargo frente a este sumario. De parte del Consejo de la Judicatura aseguran que están al tanto del caso, pero que al no ser el único que está en trámite, las decisiones tienen que esperar. A la fecha, el Consejo de la Judicatura tiene por resolver más de 165 sumarios en todo el país. Cada expediente tiene un tiempo de prescripción de 1 año, por lo que, indiferente de las sanciones temporales que se puedan emitir, se da prioridad a los que están a punto de prescribir. En este caso en particular, desde la declaración de error inexcusable hasta la fecha, han pasado más de 50 días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Paul Vélez, condenado a 25 años de prisión por el sicariato en el crimen del exalcalde de Muisne, Walker Vera, asegura no tener ninguna inhabilidad para optar por la alcaldía de esa ciudad y dice que espera una decisión favorable por parte de las autoridades electorales. Porque Paul Vélez no debe pensiones alimenticias, Paul Vélez no tiene sentencia ejecutoriada. Entonces yo no sé por qué no me quieren dejar participar. El tema es político porque una vez que me declaren inocente, tienen que irse presos fiscales y jueces. Porque yo no voy a decirles que los voy a perdonar, yo no los voy a perdonar. Yo voy a seguir con un juicio de repetición para que ellos paguen todo el daño que le han hecho a mi familia. 773 personas detenidas, más de 45.000 operativos realizados y 226 armas de fuego decomisadas en Guayaquil, Durán y San Borondón son los resultados del estado de excepción presentado por la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas. Hasta el próximo 14 de octubre se mantendrán militares en territorio y se sumarán más policías a los que ya vienen trabajando en la zona 8. Esta estrategia de mantenernos activos en Nueva Prosperina y sobre todo en sociovivienda lo vamos a mantener. Aprovechando la oportunidad de este segundo estado de excepción, vamos a redireccionar las estrategias. Tenemos un decremento del 44% de eventos relacionados a delincuencia dentro de los indicadores que maneja la Policía Nacional. Esta tarde se realizó una misa tras un mes del atentado terrorista en la calle 8 en el Cristo del Consuelo en Guayaquil. Un grupo de damnificados no ha recibido la ayuda ofrecida por el gobierno. Todavía hay personas que no tienen dónde dormir o que habitan en casas que quedaron gravemente afectadas. Sobre quienes fueron los responsables, las autoridades no han dado detalles.
Continuamos, amigos. Entre el 17 y el 25 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública activará 2 nuevas mingas por la vacunación. Esta vez se concentrarán en las provincias como Esmeraldas y Loja, cuyo porcentaje de vacunación con la primera dosis de refuerzo está por debajo del 51%. Tras la gran acogida que tuvo la primera minga por la vacunación que hizo el Ministerio de Salud, esta cartera de Estado prepara 2 campañas más para este mes. La primera será este 17 y 18 de septiembre y habrá una más, el 24 y 25 de este mismo mes. Esta vez, el trabajo priorizará las 8 provincias cuyo porcentaje de vacunación con la primera dosis de refuerzo está por debajo del 51%. Como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, El Oro, Loja, Zamora, Chimborazo, Cotopaxi. Para las mingas en todo el país se habilitarán más de 1.900 centros de salud y se aperturarán puntos de vacunación en mercados, plazas y centros comerciales. Más de 200 puntos masivos de vacunación y aspiramos contar al menos con más de 1.500 brigadas. Entre los ciudadanos hay expectativa por estos espacios de vacunación. Dicen que esta es la mejor forma de prevenirlo. Antes no me vacuné porque estaba en el tema del trabajo, estaba por el oriente y recientemente estoy de vacaciones acá en la capital y voy a hacerme vacunar. Según el Ministerio de Salud Pública, Pichincha es la provincia que tiene el porcentaje de vacunación más alto en todo el país. El 74% de la población de esta localidad ha decidido vacunarse. Los vacunatorios atenderán desde las 8 de la mañana en el fin de semana. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas.